Había un sastre en mi pueblo que es Aguilar de Campoo, donde yo me crié, aunque nací en Cabezón de Liébana, para que lo sepan todos los que ven estos audiovisuales, y el sastre tenía un libro de caricaturas de un tal Córdoba y una caricatura suya en la pared. Había venido a Madrid, le había costado 500 pesetas de entonces, posguerra, ¿no? Yo miraba la caricatura y miraba al tío y decía, pero sí es igual y es distinto. Y me daba cuenta de que lo que tenía de distinto era que había cogido los rasgos del carácter. Le sobraba, no le sobraba nada, era una línea, la recuerdo perfectamente. El sastre se llamaba Eliezer Toribio y su hijo, que era Andrés, era amigo mío. Y además tenía libros de arte en casa, con desnudos femeninos de la pintura de Tiziano, la maja de... Bueno, en el pueblo nunca se había visto una cosa parecida, porque todas las mujeres iban de negro y tapadas, y verlas allí en el libro. Entonces, entre el libro y la caricatura del sastre, le cogí una afición al arte que no te puedes imaginar. Entonces, a partir de allí, me enamoré de la caricatura. Y seguía a Cronos en el diario Marca, que hacía a Gainza, a Panizo, a Zarra, con las cejas de Gainza. Y yo venga a hacer caricaturas de Gainza, y de Loroño, y de Bamontes. Y allí empecé yo haciendo caricaturas. Pero me enamoré de la caricatura, de verdad, porque me parecía magia pura. Yo tengo un negro, y es un inconsciente, pero es un inconsciente de Freud. Hay que echarle a la cabeza información. Toda la cultura que tienes, todo lo que lees, todo lo que viajas, todo lo que conoces, lo tienes contigo. Ese es el bagaje. Luego te tiene que gustar la política. Tienes que tener psicología para captar los personajes. Ser periodista, porque yo voy con la noticia. Y entonces, pues bueno, me dejo empapar por la realidad de la sociedad en la que vivo. Viajo. He trabajado de arquitecto, voy a los pueblos, conozco a los alcaldes. Yo sé lo que pasa en España, ¿no? Por abajo. Y también sé lo que pasa por arriba, porque estoy en Madrid, la capital. Y entonces, bueno, pues nada, el país me llamo todos los días, tengo las 4 viñetas hechas, porque me cuesta más hacer la viñeta que rellenarla. O sea, yo tengo el escenario, fíjate lo difícil que es hacer una comedia si no tienes el teatro. Yo ya tengo el teatro preparado, el teatrillo, como si fueran marionetas, y ya no me queda más que moverles según lo que pasa cada día. Yo soy como un redactor del periódico, libre e independiente, que trabajo desde mi casa, pero que trabajo para el periódico. En realidad yo soy un ilustrador. La realidad es muy compleja y a veces muy confusa. Y a mí me ha interesado siempre de los títeres, no lo que me cuentan en la escena, sino quién mueve los títeres y qué es lo que quiere decir el titiritero. Y voy con la noticia, eso me obliga a estar muy de actualidad, a que la viñeta forma parte de lo último en general, pero yo no me quedo en la anécdota. Trato de ir a lo categórico, a lo que significa. Por eso, junto con los personajes, he inventado un lenguaje a base de la columna, el agujero, es decir, un mundo fabuloso, el mundo de los cuentos, que es un mundo que va al inconsciente de la gente, porque si yo hago una caricatura de Fraga, o de Carrillo, o de ahora mismo de Rajoy, yo hago una caricatura con significado, porque le puedo poner tumbado, levantado sobre la columna. Y entonces a Rajoy le dicen ahora que se levante, que está todo el día tumbado. A Suárez le decían que se bajara de la columna. Entonces, añado significados, en el sentido de Humberto Eco. Es un lenguaje semiótico, con mucha carga intencional, sutil, inteligible, sobre todo para los que lo siguen a diario, ¿no? Pero yo trabajo con el periódico. Hablo con el periódico todos los días, 1 o 2 veces, y trato de ir con la noticia. Pues tengo que decir que sí, pero poco. Quiero decir, los de mi periódico y otros que ojeo, porque más o menos conoce su estilo y sabe lo que van a decir. Es decir, pero esto no lo pongáis mucho, un poquito solo al principio, y me imagino que ellos hacen lo mismo conmigo, o sea que amor con amor se paga. Yo la verdad es que ha sido un asunto que me ha abrumado, porque como iba con la noticia y la última noticia era el atentado, pues tenía que hacer muchos días, tú lo habrás visto al hacer la recopilación, que es que no hay ningún viñetista que haya hecho tantas tiras ni tantos dibujos como yo. Lo cual me suponía
un peligro, por una parte, eso qué duda cabe. Aquí mismo hubo un comando de ETA al lado de mi casa, es decir, que estaba yo por el barrio, ¿no? Y hace poco un amigo, un conocido, me dijo y me quiso poner al teléfono con un antiguo polimili, porque le había dicho el polimili, oye, a este Peridis del País habría que darle un currito, ¿no? Yo no sé en qué consistía el currito. La verdad es que yo estaba tremendamente presionado en un sentido. Te lo digo con toda franqueza, porque mi obligación era hacer la viñeta donde el país la había situado, y la situaba casi todos los días, o muchas semanas con un atentado. Primero, el miedo, porque no te lo iba a decir, pero bueno, te pones en el papel y tienes que hacer tu profesión, como otro cualquiera. Segundo, ¿qué decir de nuevo cuando parece que todo se había dicho, ¿no? Y entonces había épocas donde es que el repertorio se me agotaba, porque cuando hay un asesinato, cuando hay un atentado, tú no puedes responder como muchos locutores de radio, de las tertulias, con el insulto. El humor es otra cosa. El insulto es un desahogo. El humor es una reflexión compasiva, comprensiva, poética, que va mucho más lejos. Incluso es un bálsamo, ¿no? Primer punto, tienes que estar siempre con la víctima, sea quien sea y sea cual sea la causa. Segundo punto, bueno, tienes que remontarte, dejar a un lado los sentimientos y los miedos y ponerte a dibujar para hacer humor. Y hacer humor es otra cosa. Cuando se me iba acabando el repertorio, recuerdo que encontré en el Guernica de Picasso una fuente de inspiración, porque tiene personajes, lenguaje, fragmentos. Realmente el Guernica es un collage, y entonces yo cogía fragmentos de ese collage y en función de quiénes fueran las víctimas o cuál fuera la situación, hacía la viñeta. Y la hacía pensando compasivamente también sobre las víctimas, sobre las víctimas sobre todo, pero también sobre los que disparaban, no ponían la bomba. ¿Por qué? Porque la culpa, la familia, la situación, la cárcel que les esperaba, el riesgo de muerte, les iba a mantener, o les iba a, por así decirlo, a dar un sufrimiento, a aplazar un sufrimiento, a tenerlo a lo largo de muchos años. Y el humorista tiene que remontarse al futuro, no ver la situación con lo que está ocurriendo ahora, sino qué consecuencias tiene esto para el que ha muerto, que ya no está, para los familiares del que ha disparado y para él a lo largo de los años. ¿En qué medida este evento que yo reflejo en una viñeta, en 5 minutos, en media hora, va a marcar la vida de 20, 30, 50, 100 personas a lo largo de 10, 15, 20 años? Yo me hacía esa reflexión, y esa reflexión suponía un distanciamiento, que es lo que tiene que tener un dibujante o un periodista cuando se enfrenta a cualquier tragedia. Sí, la gente te lo cuenta, pero no sabe de qué día era la viñeta. Y normalmente te dicen pasar y paso, muy bueno lo tuyo, igual que cuando decimos, a ver si quedamos un día de estos y tomamos una copa, ¿no? Eso de, oye, muy buena la tuya, digo, ¿la de qué el día? Y le he pillado. Pero es que, no, pues la que tú sabes, bueno, sí, yo sé, pero la de ayer o anteayer, yo la verdad es que después que la he hecho no me acuerdo. Hay gente que me dice, me gustó mucho la tira tuya de ayer, y lo que hago es olvidar, digo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Dime, cuéntame. Pues alguna, pero no sabría decirte cuál ahora mismo. Te digo que se amontonan las unas encima de las otras y ya no sabe uno cómo empezar. Hombre, te gustan las que tienes buenos hallazgos. Es decir, hace poco pues me dijeron de una tira que yo sabía que expresaba la realidad de ahora de España, que es la famosa frase, y además vosotros como tenéis las Sanfermines cerca, del callejón sin salida. Todos los periodistas decían, estamos ahora en un callejón sin salida, porque ni se puede formar gobierno, ni conviene haber elecciones. Entonces estamos ahí que, como decía mi pueblo, ni se muere la abuela ni pare la burra, ¿no? Pues ahora ni se muere la abuela ni pare la burra. Y estamos en un callejón sin salida. Entonces, bueno, el lío es tremendo. Y yo les puse a todos metidos allá, medio retorcidos,
en una especie de enorme laberinto de un hilo que les ataba a todos y flechas que iban en las coaliciones, y Sánchez, que estaban medio pillados, decía: lo peor de todo es que estamos en una salida sin callejón, porque es que, claro, cuando estás en un callejón todavía tienes un recorrido, pero cuando no tienes ni callejón y estás en la salida, estás en el atolladero, ¿no? Y esa, pues parece que de esa he recibido eso que tú llamas el feedback, que otras veces son amenazas, insultos, etc. Yo no lo recibo, ¿eh? Pues sí, hay una que no me gustaría hacer nunca, que es la despedida y mi propia muerte, cosa que un humorista debiera de hacer, es decir, tener una preparada y decir como Lope de Vega, aquello que dijo: senado ilustre el poeta que ya las musas dejaba, con el ánimo de serviros, volvió otra vez a tomarlas, y aquí la comedia acaba, porque tanto la vida de uno como las viñetas que hace son una pequeña comedia.